Mayor. Estamos contentos de que tengamos tanta acogida a las cosas que vamos haciendo. Muchas gracias a vosotros por contar con el casino para todas estas cosas maravillosas. El mundo, ya lo sabéis. Y bueno, que lo importante es que Béjar vaya con mucho más ritmo y que el casino vuelva a ser lo que fue y poco más para jugar. Así que tampoco voy a decir también lo que quieras. Pues muchas gracias a todos por venir en esta tarde calurosa, porque sigue siendo calurosa a pesar de que ha llovido un poquito, ¿verdad? Y nos hemos trasladado aquí porque nuestro sitio ideal últimamente es la biblioteca. Sí, pero hacía un calor esta mañana insoportable. Eso, porque encima teníamos el portero justo de la tormenta y hemos pensado que si alguien tiene que morir, mejor de justo. Buena idea, porque es un sitio también muy agradable. Muchísimas gracias al Casino Obrero por acogernos siempre, con todas las actividades que hacemos. Y la verdad es que esta actividad se la debemos a este señor que tenemos aquí arriba, porque nos lo propuso hace, pues nada, ¿cuánto ha sido? Hace un mes. Sí, por ahí. Ha sido como una sorpresa. Dijimos, qué buena idea hacer una conferencia de homenaje a aquel señor, a aquel gran poeta que tenemos allí, que parece que en Béjar no se le valora lo suficiente y hay que hacer mucho más. Esto es solo nada, ¿no? Una pequeña pincelada, porque es un gran poeta y además una gran persona. Eso hay que decirte. Y bueno, inmejorable abuelo. Que tienes por ahí a los nietos también, ¿verdad? Además de esta actividad, este mes de agosto hemos preparado alguna actividad más. El jueves que viene vamos a tener una lectura poética con poemas seleccionados sobre Béjar, y lo hará Antonio Gutiérrez Turrión, que lo tenemos por ahí también, con fotografías de Jesús Castellano, que está escondido. Está escondido por ahí. Y el jueves siguiente, ya no recuerdo el calendario, lo veis, y si no ya os daré la matraca por redes sociales, por notas de prensa, lo que sea necesario, con una proyección audiovisual de Juan Antonio Frías de Fábricas Textiles, fotos también de Antonio Sánchez, escogidas. Y por cierto, hoy estamos como de homenaje a Luis Felipe, porque resulta que ha coincidido esta conferencia, así sin proponérnoslo, porque no sabíamos, con una actividad que también, un concierto de Jesús Márquez en Candelario, después de esto, lo podéis encadenar a las 9. A las 9, y también ha seleccionado algunas poesías de Luis Felipe. Por si queréis también subiros a Candelario, seguro que se está aún más fresco. Y yo ya me cago. No, un minuto, que quiero testigos. El casino te va a proponer que colaboréis con nosotros para hacer una propuesta para conseguir, a ver si conseguimos que a Luis Felipe le den un premio de bastante entidad. Y necesitamos hacerlo desde una asociación. Entonces he pensado, en la Junta lo hemos propuesto así, que vamos a ver cómo conseguimos que a este hombre le reconozcan todo lo que le tiene que reconocer. Entonces quiero tu colaboración. Están los testigos que has dicho que sí. Buenas tardes. Bueno, y primero, evidentemente, el agradecimiento a todos ustedes por venir aquí en un día de calor, no tan intenso como ayer, pero sigue haciendo calor, venir aquí a las 7 de la tarde para escuchar hablar de poesía o cosas similares, aunque yo creo que nos tenemos que sumar todos a hablar de Luis Felipe Comendador. Que es lo que nos convoca hoy aquí, y evidentemente estamos todos detrás de ese premio y de otros. También hay que agradecer al Centro de Estudios Bejarano. Carmen, cuando lanzaste la idea, yo te lo propuse, la aceptaste enseguida, y para mí es un placer, con ese motivo, volver a Béjar, regresar de vez en cuando a Béjar, con motivo de todas las colaboraciones que tengo con el centro y que seguiré teniendo a lo largo del futuro. Entonces, muchísimas gracias por acoger esta charla. Evidentemente, también hay que acoger la charla, dar las gracias al Casino Obrero de Béjar,
en cuanto a Ateneo, porque no deja de ser casino Ateneo, Ateneo casino, o como queramos decirlo, que era una función muy noble, que yo creo que no se ha perdido nunca, pero yo creo que es algo en lo que hay que perseverar. Hace poco tuvimos aquí a Luis Alberto de Cuenca, con lo cual estamos, yo creo que en la senda adecuada. Felicito, por lo tanto, tanto a la Junta Directiva del Centro de Estudios Bejaranos como a la Junta Directiva del Casino Obrero, que yo sé lo difícil que es mantener este tipo de instituciones en ámbitos a veces contracorriente en muchos aspectos y con muy poco dinero. Eso es importante. Y evidentemente también quiero dar las gracias a Luis Felipe Comendador, al que nada sabía de esta charla, de esta conferencia, hasta que no vio el cartel. Eso sí, lo modificó enseguida porque estaba pixelada la foto, pero no sabía nada. Él no sabía nada de la charla y no sabe nada de la charla. Yo traía también de todas las maneras una charla preparada, con muy sesuda y demás, pero espero no aburrirles, porque claro, yo pensaba, digo, bueno, en Béjar hará fresquito y podremos hablar todos de una manera sesuda y profunda sobre muchas cosas. Entonces, con el calor prefiero no hacérselo tan pesado, tan aburrido, tan académico como pensaba hacerlo en el primer momento. Vamos a ajustarnos un poco al tiempo. Bien, como ven, el título es El mundo desde Béjar, la mirada posmoderna a la obra de Luis Felipe Comendador. Seguro que ustedes han leído o le han oído decir muchas veces a Luis Felipe Comendador que él es posmoderno. Vamos a intentar averiguar por qué lo dice y en calidad de qué, porque la posmodernidad también es variada. Entonces, ¿en qué sentido se dice posmoderno Luis Felipe Comendador y por qué hoy, en estos tiempos que corren, es un valor todavía seguir afirmándose como posmoderno? Yo creo que casi es el valor, seguir afirmándose como posmoderno. Entonces, si te portas bien, luego te dejaré subir a recitar algún poema, ¿vale? Bien, hace poco, ahora no me corre, la hemos probado, ahora. Hace poco él recuperó, cuando se enteró del título de la charla, él recuperó esta antigua imagen suya en la que decía: no soy poeta de la experiencia, ni poeta de la diferencia, ni poeta de la conciencia, ni poeta New Beat, ni poeta del realismo sucio, ni poeta de la nueva sentimentalidad, ni poeta del 90, ni poeta experimental, ni siquiera soy poeta, solo soy posmoderno. Claro, y esto es muy interesante, era una imagen, tiene ya un tiempo, esta imagen que la recuperaste, y es muy interesante, porque él sabe que dentro de la posmodernidad está todo eso, todo lo anterior, pero lo anterior está fragmentado por muchos intereses de marca, por muchos intereses a veces de secta poética, de escuela poética. Muchas veces la diferencia entre unos y otros es poca, simplemente la diferencia entre unos y una y otra línea de lo que tienen ustedes aquí puesto es simplemente que hay un cabecilla que quiere encabezar esto o unas necesidades editoriales de presentarse dentro de una marca, pero a todos les une más cosas de las que les diferencia. Entonces, estos son corrientes, las corrientes de la poesía española desde finales de los 90 hasta hoy, bueno, hasta hace poco, porque ya estamos en otra época, y yo creo que todas ellas están reunidas precisamente en lo que él dice: solo soy posmoderno, incluso en la negación de su condición de poeta, porque la negación de la escritura es una de las características que tiene la posmodernidad. Y es muy interesante esta afirmación. Bien, pues vamos a la tarea. Y Luis Felipe Comendador apareció en la escena literaria española en el año 1992 en un libro. Yo no tengo un ejemplar de este libro. Lo has quemado todo. Versos girovagos. Ha renunciado, es un libro al que ha renunciado, como muchos escritores que renuncian a sus primeros libros porque no se reconocen en esa voz. Muchas veces son tentativas. Yo tengo un aforismo que dice que un poeta no debería escribir nunca su primer libro ni publicar el segundo. Que es un poco lo que pasa en estas cosas. Esa larga tradición le ha hecho negar Versos girovagos, Béjar, de no tiene ningún ejemplar, seguro. Bueno, aunque solo sea por curiosidad. Hay una chica argentina que ha pillado uno en la biblioteca y se lo quiero quitar para destruirlo.
Esta es otra afirmación posmoderna. Bueno, como ven, vamos a estar así todo el rato, aunque él no puede. Se le oye, ¿no? Porque tiene el micrófono puesto, aunque no lo vean. Bueno, pues esta es otra afirmación, otra condición de posmodernidad, la destrucción de la propia obra. Recuerdan a Pepe Carballo, el personaje de Manuel Vázquez Montalbán, quemando obras ajenas y demás. La destrucción de la propia obra, la negación de la propia obra, es otra característica, otra condición de la escritura y del arte posmoderno. Así que en eso también es posmoderno. Luis Felipe de vez en cuando quema su propia obra, hace actos casi místicos de quema, son performance o como quiera llamarlo, de quemar libros suyos, para los que recibe mucho gozo o no. Eso ya se verá. Bien, pues él aparece en la escena literaria española en los años 90, al principio de los años 90. Cuando aparecen, es curioso porque en los años 90 aparecen muchos escritores y además muchos escritores ya con una cierta edad. Luis Felipe Comendador nació, lo puedo decir, ¿no?, en 1957, luego en 1992 ya tenía una cierta edad. Y esto es muy frecuente en los años 90. En los años 90 aparecen un grupo de escritores, poetas, novelistas, etcétera, que ya tienen un mundo hecho, una vida hecha, tienen sus trabajos, y que de pronto vuelven a escribir. Escribieron en su juventud, algunos de ellos habían publicado en revistas, pero vuelven a la escritura por una necesidad, a veces una necesidad personal, pero a veces una necesidad que conecta con algunas de las cosas que vamos a estudiar hoy aquí. Pero cuando ellos aparecen en 1992, la posmodernidad ya llevaba 40 años. Por lo tanto, ellos se criaron, bueno, ellos y yo, y casi todos los que estamos aquí, nos criamos en la posmodernidad, pero no empezamos a encontrar la necesidad de escribir o de manifestarnos personalmente o de manifestarnos ante un público hasta que la posmodernidad empezaba a fracasar. Esto es muy interesante. Esta condición de la posmodernidad en las últimas décadas que provoca a los posmodernos a escribir y a publicar cuando la posmodernidad está deteriorándose y está provocando lo que va a destruirla, es muy interesante y es otra de las condiciones del ser posmoderno. Luego intentaré aclararles todo esto, pero bueno, si tienen en cualquier momento una pregunta pueden lanzarla. Y el primer poema aceptado en esta nueva voz poética de Luis Felipe Comendador es ¿Qué se debe?, que está publicado en Notario de las Horas, que se publicó en 1994. Pasaban los días de septiembre como vilanos, muyendo nuestras vidas de monotonías agradables, de cafés con 2 terrones a las 3, no demasiado caliente, por favor. Y en Europa, la patética masacre yugoslava, parece que siempre hay masacres recurrentes. Y esto es una de las cosas que provoca precisamente la aparición de muchas voces poéticas, literarias, artísticas, filosóficas en los años 90, precisamente todo lo que estaba pasando en los Balcanes. Y en el metro de París, entre cartones, dormían como cuadros los clochards en una eterna exposición itinerante de estaciones desde el centro hasta Bambes. Y en Italia se vislumbran nuevamente los fascistas. El año 92. Y en Italia se vislumbran nuevamente los fascistas, otra vez, como el disco de Martínez Sarrión. Y en un gueto alemán, inmolándose una matrona turca con un bebé de meses, la cruz del Ku Klux Klan que llega a Europa. Septiembre, paseando el domingo por el parque, fumándome un Marlboro, escuchando la tormenta que se engancha a la sierra y el martilleo loco del súbito granizo, galopando septiembre. Mirar la lluvia desde el cobijo del templete, donde toca la banda algunas tardes. Se encenderán hogueras en el Bronx y a su amor 4 yonkis matarán a un borracho por robarle algún dólar que ofrecer a su adorado pico necesario, como el aire que respiras 13 veces por minuto, y una mujer patética ahogándose su sexo con teatro desde una cabina, dentro de una cabina, limitada por ojos de mirones, 510 minutos, que hace
que hace nada paseaba por las Ramblas la frustración de anoche. Madrid, New York, Madrid, fin de semana, weekend, visita Cuba, vive el Caribe. Compañero, huevón, te vendo estos habanos si me pagas en dólares. La Habana es un solar de guaguas, Suzukis de alquiler para turistas y algún continental anclado para siempre junto a cualquier acera con una desmesura de botero. Y solo sobreviven Fidel, incorruptible, Pablo, Silvio y un afiche del Che pegado en las memorias. La Habana es un solar. A las 11, la cena en la terraza. Septiembre quiere encerrarnos ya en los comedores, el amor del brasero y las faldillas. El verano se esfuma cerrándonos balcones y ventanas. Más muertos en Sudáfrica, más muertos. Este poema, estos versos, tienen todas las claves de lo que va a desarrollar la voz poética de Luis Felipe Comendador en las décadas siguientes. Con variantes estéticas sobre todo, con algunas de las cosas que iremos desgranando a lo largo de la charla, pero tiene ya las características de esa posmodernidad de los años 90. A diferencia de la posmodernidad de los años 50, que es cuando nace, de los años 60, de los años 70, que es cuando se consagra, esa posmodernidad de los años 90 es ya una posmodernidad que ha provocado decepción, porque no ha llegado a conseguir aquellos logros que estaban en su germen. Y precisamente eso es lo que provoca que muchos escritores en los años 90 empiecen precisamente a publicar. Esa sensación de que ha faltado algo, de que hemos sido engañados, de que los valores en los que se nos había educado, no digo solamente socialmente, sino estéticamente o artísticamente, todos esos valores se están empezando a descomponer, porque hay algo que ha fallado. Bien, vamos a hacer un breve recorrido para intentar ver en qué sentido. Como ven también, hay otra clave en este poema. Es un poema claramente, aunque no se menciona, está claramente, luego lo niegas, claramente escrito desde el Parque de Béjar, con el templete. Esa es la imagen que tiene. Todos los que conocemos el Parque de Béjar, con el templete, todos lo sabemos. Y desde ahí se menciona Nueva York, París, la guerra de Yugoslavia, las masacres, los muertos en Sudáfrica. Precisamente esas son las claves de esa modernidad, de esa posmodernidad de los años 90. Vamos a hacer un breve recorrido. Prometo que intentaré ser muy sucinto para poder comprender de lo que estamos hablando y luego ver cómo va a ir recorriendo esto la obra de Luis Felipe Comendador para explicarnos desde ese templete de Béjar del que nunca ha salido el mundo, la geografía y sobre todo la geografía humana del mundo. Bueno, ustedes cuando se preguntan qué es la posmodernidad, en su origen, lo que a mí se me ocurre es ponerles esta imagen. Y todos saben cuál es. Es de Andy Warhol, es Marilyn Monroe, es el nacimiento precisamente del arte pop, del pop art, que ha influido tanto como muchas otras cosas, del cómic y demás, que se recupera en esos finales de los años 50, sobre todo en la poesía, pero también en el dibujo, en el trabajo de imagen que hace Luis Felipe Comendador. El arte pop, Andy Warhol, en el que, como verán, está, ahí tienen ustedes a Jacqueline Onassis, Kennedy, tienen a Mao y tienen todo sumado, y tienen a Marilyn, todo en el mismo plano. Esto es una de las características del arte pop. Ya no hay de la posmodernidad, ya no hay grandes personalidades. Las grandes personalidades han sido destruidas y están en el mismo nivel que Marilyn Monroe o en el mismo nivel que cualquiera de nosotros. Esto es una de las características, la destrucción de los grandes valores, la ironía sobre los grandes valores y el juego precisamente sobre todos ellos, la multiplicación, el perspectivismo, etc. Aquí tienen una imagen, a mí me gusta siempre plantear esta imagen, este es Andy Warhol con Dalí, porque Dalí ya estaba haciendo todo esto.
En los años 40, 50 ya Dalí estaba todo. Y es con Andy Warhol con el que tuvo una relación muy interesante. Tiene precisamente varias imágenes en las que le está pasando a David, el beso, bueno, y le está pasando precisamente el testigo. El testigo. Andy Warhol será no el creador, pero sí la imagen más potente del nacimiento no solo del arte pop, sino de lo que concebimos hoy como posmodernidad. En España tenemos muchísimos ejemplos. Aquí tienen Las Meninas del grupo Crónica, La Salita, ese juego de puzzle, la destrucción precisamente de una imagen como es, ya lo saben, Las Meninas. Las Meninas, ese juego de actualidad, el juego descontextualizador, muchas de estas cosas que también reconocerán en la obra del propio Luis Felipe, tanto en la obra de imagen como en la obra. Todo esto es la sensibilidad, es la educación artística, sentimental, ideológica, etcétera, que recibimos todos en aquellos años. La movida madrileña, Pepi Lucibum y otras chicas del montón. Bien, por eso digo que sí, pero hemos hablado de esto, pero les pregunto a ustedes que si les suenan todas estas cosas, porque todas estas cosas están dentro de las características de la posmodernidad. El Concilio Vaticano II es posmoderno, aunque no los parezca. Y bueno, sobre todo ya saben que el Concilio Vaticano II supuso la ruptura dentro de un catolicismo ultracatólico. De hecho, las famosas monjas de Belorado, han ido antes del Concilio Vaticano II, que es cuando dice que el Concilio Vaticano II rompe con la tradición, porque esta es una de las características de la posmodernidad, la ruptura con la tradición, o el juego con la tradición de otra manera, ¿no? Se anunció el 25 de enero de 1959, las mismas fechas que Andy Warhol, y se desarrolló de 1962 a 1965. Ya es cuando volvieron las guitarras a las misas. Todo eso que está en nuestra educación sentimental está ahí. Es lo que hemos vivido todos. La teología de la liberación, que es de los años 60, también es posmodernidad. El movimiento hippie, tan denostado, etcétera, también es de la posmodernidad. Los movimientos contra la guerra de Vietnam a partir de 1963. Mayo del 68 en París, la primavera de Praga, de enero a agosto de 1968, toda la música popular, pop, el rock, el pop, nace precisamente en ese. Somos herederos del rock y del pop. Kennedy, 1961-1963, el eurocomunismo, vamos a hablar también de otras ideologías, el nacimiento del eurocomunismo en los años 70, sobre todo a partir del Partido Comunista Italiano y del Partido Comunista francés, que luego también pasa al Partido Comunista Español, es posmodernidad. Manuel Vázquez Montalbán, que es el primer posmoderno, claramente posmoderno en la literatura española, que nace como poeta, que todos ustedes saben, y que va evoluciona el surrealismo incluso hacia la posmodernidad, es muy interesante, y que construye, en 1972 se escribe su primera novela que nadie ha leído, muy poca gente ha leído, de Pepe Carballo, Yo maté a Kennedy, impresiones, observaciones y memorias de un guardaespaldas, en la que Pepe Carballo es el verdadero asesino de Kennedy. Kennedy vive además en una nube, en medio del LSD, de todas estas cosas, desarraigado del mundo, y será Pepe Carballo el asesino, el verdadero asesino de Kennedy. En esta primera novela es muy interesante, es una novela absolutamente posmoderna. Toda la serie Pepe Carballo, desde el inicio hasta la última de ellas, en la que habla precisamente del milenio, es absoluta y claramente posmoderna. Desde la escritura estamos hablando de que para reflexionar sobre la sociedad contemporánea y sobre el mundo contemporáneo utiliza un género popular, un género de kiosco, que es la novela policíaca. Toda la serie de Pepe Carballo, que seguro que han leído varias novelas de Pepe Carballo, pues eso es posmodernidad también, absolutamente posmoderno. La movida madrileña y los otros movimientos contraculturales de los años 80 en España, la perestroika,
ya qué lejos nos queda, ¿verdad? La perestroika de Gorbachov a partir del año 1965 es posmodernidad. La caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, será el mayor éxito de la posmodernidad. Será el mayor éxito de la posmodernidad. Claves de la posmodernidad, no quiero leerles todo porque si no nos vamos a volver locos. Ante un mundo en el que parecía que no había solución, porque las grandes ideas de la modernidad y las grandes creencias de la modernidad, llámense como se llamen, llámense la lectura religiosa del catolicismo tradicional, llámese liberalismo, llámese marxismo, todas aquellas grandes ideologías y corrientes habían sometido al mundo a unas tensiones de las que no había salida. Estamos en la Guerra Fría, el riesgo de la guerra nuclear, como todos ustedes saben, las grandes ideas que habían nacido en el siglo XVIII, en la modernidad, que habían construido la modernidad, el progreso, etcétera. Todas esas, el progreso tecnológico, todas esas grandes ideas habían fracasado. El mundo era irresoluble, no se podía solucionar el conflicto. Ante ese conflicto surgen nuevos movimientos contraculturales, artísticos, que es la posmodernidad. Movimientos transversales que se afirman en cosas que ya existían antes, pero que a partir de ahora nacen con una potencia, con una mirada diferente. Todas las transversalidades, los movimientos feministas, los movimientos ecologistas, toda esa serie de movimientos contraculturales contra la cultura oficial, todos esos movimientos que tienen ustedes en la cabeza, antisistema, nueva forma de entender la familia, la nueva forma de entender la sexualidad, nueva forma de entender las relaciones humanas, etcétera, 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 todo eso es una contestación a la modernidad que se vea buscado como algo irresoluble. El individuo se ha fragmentado. El individuo se ha fragmentado porque ya no se reconocen las grandes ideologías. Las grandes ideologías le llevan a la destrucción. 2 guerras mundiales, neocolonialismo, destrucción de los países de los que se extrae, expoliación de los países de los que se extraen las materias primas, una falta de libertad en una aparente democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Conflictos brutales como estaban sucediendo en esos, ¿recuerdan aquellos conflictos que siempre se nos explicaban en los libros de texto como válvulas de escape para que no explotara la olla? Vietnam, Corea, etcétera. Todos esos conflictos son parte precisamente de la modernidad que había fracasado. Ante eso surge claro, y el individuo se encuentra desasido, ya no tiene las grandes ideas. Y tiene que reinventarse, está fragmentado. Siempre le va a faltar alguna pieza del puzzle y tiene que aceptarse en esa falta de pieza. Y tiene que buscar una nueva autobiografía. Y de ahí nace gran parte del arte posmoderno. Y de ahí nace un trabajo literario que puede explicarnos la obra de Luis Felipe Comendador. Es decir, la nueva explicación autobiográfica en un mundo en el que el individuo ya no tiene ideologías que le solucionen los conflictos, ni ideologías ni creencias. Ante eso también la ironía como trabajo constante en todo el arte, en toda la literatura, la ruptura con los géneros artísticos tradicionales, rupturas con la moralidad tradicional, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos a ese momento que les he dicho que era el momento clave, el momento de la caída del muro de Berlín. Cae el muro de Berlín y ese es el mayor triunfo de la posmodernidad. La posmodernidad había triunfado. Había nacido a finales de los años 50 y con la caída del muro de Berlín en el año 69 había triunfado. Se había conseguido aplicar los valores. Lo que no está preparada la posmodernidad es para lo que viene después, que es precisamente cuando nace esa nueva sensación de los posmodernos de desapego de la realidad, porque una decepción
precisamente ante ese fracaso, porque lo que viene después, todos lo sabemos, es una nueva forma de entender la globalización basada exclusivamente en el mundo financiero, en la economía de mercado, en un mercado despiadado en el que no hay límites, no hay fronteras, eso ha ido creciendo. Y eso es donde aparece todo la sensación de los autores que nacen justo a la literatura, al arte en general, justo en los años 90. Esa sensación de decepción, ese mundo ya no es. Y tienen que revelarse, tienen que declarar precisamente que aquello, la posmodernidad, está fracasando. Y tienen que buscar esa nueva sensibilidad desde lo individual, porque ya no hay grandes ideas. Desde lo individual. Bueno, ahí tenemos la aldea global, como lo sabemos, la globalización, éxito y fracaso. Claro, la globalización trae como consecuencia la expansión del dinero, el poder de los mundos financieros, el poder de los fondos de inversión, que cada vez es mayor. De hecho, todos lo vemos hoy. Hoy en nuestro mundo, quien gobierna no son las naciones. Es curioso, ¿no? Ante eso hay una reacción local. Hay una reacción local. El mundo desde Béjar, la globalización, en parte, solo en parte, es responsable de la caída de la gran industria que había en Béjar, el textil, y del inicio de la decadencia de la ciudad de Béjar. Por tanto, nos afecta también profundamente a un autor como Luis Felipe Comendador. Y eso va a ir cada vez más en decadencia. Viene como consecuencia de esa avaricia de los mercados, de la especulación pura y dura, y en algunos sitios, como en España, de la burbuja inmobiliaria fomentada desde el gobierno, viene el desastre del 2008, que es también una frontera en la obra de Luis Felipe Comendador, de la que a lo mejor no es ni consciente, pero es una frontera clara en su posición ante el mundo. Y a partir de ahí, el mundo tiene que convertirse en otra cosa. Movimiento del 15M de 2011, un intento de buscar unas nuevas fronteras. Pero recuerdan ustedes, el movimiento del 15M no era un movimiento revolucionario tal y como como conocemos la definición de la revolución. La revolución es cambiar el sistema. El movimiento del 15M no quería cambiar el sistema, quería corregir sus defectos. No es un movimiento revolucionario, sino es un movimiento saneador del sistema. Buscar otra vez las claves de la posmodernidad, las claves que habían hecho triunfar la posmodernidad. Eso es lo que quiere. Muchos de ellos son aquellos autores que habían aparecido en los años 90. Recuerdo a Luis Felipe Comendador solo, sentado con un cartel. ¿Qué ponía en el cartel? Otro mayo es posible. Otro mayo es posible. ¿Dónde estabas sentado? En la corredera. En la corredera. Y estabas tú solo. Habías convocado una manifestación del 15M y habías llegado tú solo con ese cartel. Vamos localizando, por tanto, puntos de conexión. Puntos de conexión. Bueno, está mal, 11 de septiembre del 2011, no es 2001. Ahí he cometido un error. Esta imagen la reconocen todos ustedes, ¿no? Bien. Ahí ya es el punto final de la posmodernidad. Ya no estamos, desde el 2011 ya no estamos en la posmodernidad. Los valores son completamente diferentes. Los estudiosos no se ponen de acuerdo. Algunos hablan de ultramodernidad, otros de transmodernidad. Hay varios nombres para lo que ha sucedido después. Es un mundo en el que ya no rigen aquellos valores de la posmodernidad en absoluto. Aquellos valores que estaban en crisis desde los años 90, ahora ya no rigen en absoluto. Son incluso vistos de forma negativa. ¿Y qué es lo que nos ha sucedido al mundo después del 2011? Ideologías totalitarias, recuperación de un mundo financiero cruel, despótico, destrucción de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, destrucción de los grandes valores que teníamos en la sociedad, como era la justicia social, la solidaridad,
que, como bien dice Luis Felipe, no tiene nada que ver con la caridad, la justicia social. Todo eso es lo que impera a partir del 2011. Un mundo despiadado, un mundo desbocado, en el que ya ninguna nación, ningún grupo, ninguna organización tiene poder para frenar lo que viene. Hoy lo vemos. ¿Dónde está Europa? Nos preguntamos. ¿Dónde está la ONU? Nos preguntamos. ¿Dónde están todas las grandes asociaciones que se habían construido precisamente y se habían fortalecido precisamente en los años de la posmodernidad? ¿Dónde está todo aquello? No existe. Y este es nuestro mundo. Es un mundo muy alejado de la posmodernidad. Los valores del nuevo imperio ya no son nada de lo que nosotros habíamos conocido. Se ha destruido, entre otras cosas, conceptos como la verdad. Se ha destruido conceptos como la solidaridad, como la justicia. Todos son intereses espúreos. Y en estos momentos, en Estados Unidos, gobierna este señor, que la foto de la derecha es la foto policíaca, la foto de cuando lo detuvieron. Es la foto de la comisaría cuando lo detuvieron, que él imita cuando se hace la foto oficial, que tiene colgada, y luego tiene la foto en el despacho Oval, tiene colgada esa foto, presumiéndole. No importa ya la verdad. Lo que estamos en el mundo, lo habrán oído ustedes, en el mundo de la posverdad, en el mundo en el que ya nada, no sabemos si nada es cierto o no es cierto, que además esto se aumenta con algunos de los procesos de la globalización que todos conocemos, como son la utilización de los medios digitales, de las nuevas herramientas de comunicación, etc. Y claro, y este es el mundo. Esta foto es reciente, esta imagen es reciente de Luis Felipe Comendador. Entonces, hoy, que además cumple la función precisamente de ese ser posmoderno, de la ironía trágica en la que está denunciando determinadas cosas desde su individualidad. Aquí, como verán, no hay una gran ideología detrás, hay un individuo tomando posición ante una, en este caso es Gaza, ante una cuestión que está sucediendo en el mundo, con mucha ironía, con mucho humor, denunciando precisamente una situación desde su individualidad. Este es el recorrido para que veamos dónde estamos a la hora de hablar de Luis Felipe Comendador y cómo encaja perfectamente en estos aspectos. En la obra de Luis Felipe Comendador hay varios periodos. El primer periodo entra dentro del canon de la posmodernidad, con su perspectiva individual, con su voz propia, con su voz personal. De hecho, eso hace que Luis Felipe Comendador obtenga algunos de los premios más importantes que existen en el mercado y que llegue precisamente en el mercado español, he dicho bien en el mercado, y que llegue precisamente a ser finalista del premio de la crítica de poesía. Eso es lo que le hace precisamente llegar a ese momento clave en su literatura. Mira, ese libro precisamente no lo he traído. Hay un momento en el que sucede algo, creo que lo cuente él si quiere, en la obra y en la vida de Luis Felipe Comendador. Sigue todavía escribiendo aquellas cosas magníficamente, porque era uno de los mejores escritores que había en ese momento, en esa línea. En los años 2000, en los primeros 2000, sigue más o menos la misma línea de trabajo. Excelente, maravillosa. Pero digamos que es la madurez de esa línea canónica de la posmodernidad. Pero a partir del año 2008 hay una ruptura en la obra de Luis Felipe Comendador, de la que no sé si él mismo es consciente o no. A partir del año 2008, tanto la forma de escribir, sigue estando los mismos temas, sigue estando muchas de las claves comunes, pero hay cuestiones en la forma de escribir. Los versos se hacen más largos, se hacen más incluso exuberantes,
la utilización de las esdrújulas, de palabras en las que se deleita maravillosamente, y se acentúan algunas cosas que estaban en su obra anterior. Ahora leeremos, ahora le invitaré a leer algunos poemas. Se acentúan algunas de las cosas que estaban en su etapa anterior, pero precisamente a través del lenguaje, porque ya no cree en lo que ha pasado antes. Y precisamente en lo que sí que va a creer es en el lenguaje, en la palabra, en la utilización de esa herramienta lingüística, en la búsqueda que le provoca el lenguaje para buscar sus propias soluciones. Y así profundiza en esa etapa en el deseo, en un deseo insatisfecho, en un deseo continuamente insatisfecho para el que no renuncia. Es un deseo constante, un deseo sexual, pero también un deseo de transformación social, un deseo de todo tipo. Y es algo que está continuamente en su obra. Pero justo en estos momentos se acentúa, y se acentúa a través del lenguaje, de la utilización del lenguaje. Todos aquellos que conozcan un poema excelente, uno de los mejores poemas que se han escrito en las últimas décadas en la poesía española, con verte con los ojos, saben de lo que estoy hablando. Esa es la clave. Esa es la clave. Algo ha pasado. Algo ha pasado, y lo que ha pasado precisamente es una especie de rabia contra el mundo, de rabia contra la escritura, de rabia contra los posmodernos oficiales y canónicos que se habían hecho con el control de la poesía. ¿Recuerdan? Poesía de la experiencia, poesía de la diferencia, poesía de la conciencia, poesía neobit, poesía del realismo sucio, poesía de la nueva sentimental. Contra estos y sobre todo contra sus popes. Hay una rabia, ya todo esto son insatisfechos porque se han adocenado, se han convertido en estereotipos de lo que pudieron haber sido. Y por eso él se va desnudando, incluso se niega como poeta para ser solo posmoderno. Y en ese momento, además, y justo también después del 2008, ya lo hemos visto, después del 2008 toda la crisis económica, toda la decadencia de Béjar, que se va profundizando económicamente, etcétera, 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 y se le lleva a una relación muy dura con... ¿Recuerdan aquel primer poema en el parque? En el templete, en el parque, pues una relación muy difícil con Béjar, pero a la que no renuncia, pero a la que reniega. Tiene varios poemas, tiene sobre todo uno, que su primera versión es del 2004, a ver si ahora lo encuentro, sí, 26 de enero del 2024, perdón, del 2024. Hay que irse de aquí, hijos, y me duele decirlo tan tajante porque aquí fui el que soy y se nubla mi mente mientras hablo. Hay que irse de aquí a buscarse un presente en otros lados donde la vida fluye de otra forma y la gente se empeñe sin pudor en buscar un futuro en compañía. Ya no hay nada que hacer en esta tierra de absurdos que envejecen en su empeño de todo lo que no sea ver pasar los cadáveres rígidos de cada descartado. Los hombres de este ya se acabó, se han hecho a la desidia, al no hacer nada, al esperar tristísimo a que pase el sepelio siguiente o ser el muertecito de mañana. Hay que irse de aquí, sin pensar demasiado en el paisaje hermoso que dejamos, en los recuerdos vivos de otros días, en los amigos ciertos que partieron sabiendo antes que yo lo que pasaba. Ellos están mejor y cuando vienen suspiran asombrados de lo que fue y se ha ido. Pero antes de marcharnos, debemos ser honestos y valientes, dejando claro al mundo que hemos sido expulsados por la mala gestión de 4 inútiles, por la ambición pacata de los ricos locales y por la bulia infame de la gente vulgar que no hace nada para que esto prospere. Quedan aquí, hijos míos, cada uno de los muertos familiares que os dieron genética y razones para sentirse siempre en este lugar hermoso, pero ya es imposible evitar el desastre cada día. Gritad antes de iros. A los zafios, a los enfermos de egoísmo local y a los listos de siempre que este pueblo de muertos les pasará factura cualquier día de estos y no habrá más que el olvido. Hay que irse de aquí, que se hace tarde. Ese aquí es Béjar, pero es un aquí que es precisamente la época que ha fracasado, la decepción de aquello que pudo ser y no fue. Es un aquí que podemos interpretar como un aquí geográfico, pero yo creo que es mucho más. Es el aquí de una época que nos ha traicionado, de una época entera que nos ha traicionado
explica en el poema algunas de las razones. Y esto es lo que le va a hacer, y con esto voy a terminar, le invito a que lea algún poema, esto le va a hacer volcarse en algo que siempre había estado, en esa solidaridad, en acentuar precisamente los valores de la posmodernidad como salvación individual. Recuerden que en la religión católica la salvación nunca es colectiva, siempre es individual. Bueno, pues la salvación individual, y esa salvación individual del individuo en su relación con los otros, siempre problemática, porque ese individualismo de Luis Felipe, si quieren ver todo esto más detallado, el libro en el que claramente está toda su estética posmoderna descrita es en el restaurante chino Gran Hong Kong, que es un libro, desde el título es posmoderno, desde el título. La estética y la teoría de entender el mundo de Luis Felipe Comendador desde Béjar está en este libro. Y precisamente está todo esto de lo que estoy hablando, el individuo. Él entiende el individualismo suyo como una especie de borrado del yo. Es curioso. Y una búsqueda del otro, pero esa búsqueda del otro siempre es problemática. ¿Y dónde lo soluciona esa búsqueda del otro? Como ustedes lo saben, en su labor a través de su ONG, SBQ. Y todo el trabajo con el pueblo. Y por eso les debía un libro a eso. Y ahí sale Las afueras. Este libro es el que completa esa visión del panorama, ya lleva 3 ediciones, o 4, ¿sí? Pues Las afueras es precisamente el libro que completa el panorama de la estética posmoderna de Luis Felipe Comendador, porque aquí no hay ideología tradicional, aquí no hay marxismo, aquí no hay liberalismo, aquí no hay caridad cristiana. Aquí lo que hay es un individuo que se acerca a otros individuos, y por eso los personajes que aparecen aquí tienen nombre y apellidos, tienen caras. Está Cucú, está la madre de no sé quién, están nombres con caras y apellidos. Y las tragedias son individuales, porque las tragedias no son colectivas, son individuales. Y si se nos olvidan los nombres y apellidos de las víctimas, vamos mal. Y eso es lo que hace Luis Felipe Comendador en este libro, que es un libro crucial para completar esa estética. Después, y con esto ya termino y te invito a subir, vienen estos 2 libros que son uno solo, la alfombra vejada del Gran Lebowski, que hace referencia a la película. Ya saben que estas son otras características de la posmodernidad, la mezcla de artes, y muchos de los títulos de libros de Luis Felipe Comendador son títulos de cine. Y no estar complica el irse, no lo lean separados, son un único libro en el que se juega de una forma metapoética con la propia poesía, en el que propone, como en la posmodernidad, varias posibles lecturas. Esto es un juego que también viene desde Rayuela, un libro que admira Luis Felipe Comendador. El lector es libre de leer los poemas después del título, leerlos independientemente del título, leer solo los títulos, leer solo los poemas. Puede construir su lectura del libro, porque de lo que habla es precisamente de la decadencia